Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javier Obreque y a continuación realizaremos una serie de cápsulas relacionadas con la asignatura de recursos humanos. Esta asignatura nos permitirá a nosotros poder determinar la importancia de lo que es las personas y el área de recursos humanos dentro de una empresa. Para poder contextualizar y comenzar inmediatamente con nuestra cápsula, debemos saber que en esta asignatura usted va a encontrar una serie de material o documentos en PDF que le permitirán ir revisando en mayor detalle la información que se va a ir compartiendo en las cápsulas y también le permitirá entender cuáles son las condiciones que se van a ir evaluando en la misma asignatura. Esta asignatura tiene 3 unidades en las cuales se van a ir planteando distintos tipos de tópicos, siempre relacionados con lo que es recurso humano. En cada una de estas unidades, usted encontrará también cápsulas que le permitirán ir entendiendo y comprendiendo por medio de ejemplos y explicaciones, acompañadas del material de estudio, la relación necesaria que usted debe conocer para poder aprender y entender la importancia de lo que es recurso humano dentro de una empresa. A continuación, les comparto la información que nosotros vamos a encontrar en nuestra asignatura. Lo primero que vamos a tener nosotros acá es que el área o la asignatura de recursos humanos va a tener, ¿no es cierto?, información importante, como por ejemplo un PowerPoint, que es el que resume todo el material de estudio que está disponibilizado en formato PDF para que usted lo pueda revisar y pueda hacer lectura de él. Pero además, este PPT resume, ¿no es cierto?, todos estos formatos, perdón, todos estos documentos en PDF que le permitan poder determinar, ¿no es cierto?, de qué se está hablando y cómo se puede incorporar dentro de los tópicos de cada unidad. Em, Comenzamos entonces explicando qué es lo que es recurso humano. En esta asignatura entonces revisaremos conceptos tales como las personas en la organización para comprender cómo se comportan y relacionan dentro de la organización y cuáles son sus características más relevantes. Además, analizaremos las principales teorías de la motivación y las necesidades para comprender cómo se generan las organizaciones, los cambios conductuales a través de los mecanismos de gestión de personas. Em, Esto es lo primero que nosotros vamos a revisar, es decir, quiénes son las personas y por qué las empresas hoy día necesitan personas dentro de su formato de trabajo. Para eso vamos a revisar nosotros el primer PDF que nos permite entender, ¿no es cierto?, las personas y las características en la organización. En toda empresa, la cantidad de producción está directamente relacionada con los factores de la misma. Uno de ellos, y el más importante, sin menospreciar la misma, es el funcionamiento del desempeño organizacional. Aquí vamos nosotros a buscar también información para entender por qué las personas forman parte de una empresa. Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, la definición de lo que es la empresa, nos vamos a encontrar con una serie de definiciones dependiendo, ¿no es cierto?, del escritor o del libro en el cual nosotros vamos a buscar, pero siempre van a estar vinculadas a que es una combinación entre lo económico, comercial y lo social. Es decir, dentro de una empresa siempre nosotros vamos a encontrar
a las personas. ¿Por qué? Porque las empresas se definen como unidades sociales productivas. Al ser unidades sociales, se vinculan las personas. Entonces, no importa el tipo de empresa, el rubro al cual pertenezca, la forma que tiene de trabajar, siempre vamos a estar nosotros dentro de ellas. Entonces, las personas pasamos a ser una de las condiciones más importantes que tiene la empresa para poder lograr sus propósitos. Es por eso que se habla de que nosotros debemos ser capaces de mantener esta relación y además mejorar el desempeño de la organización. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr siempre trabajando de la mano con las personas, de tal manera de que las personas ingresan a la empresa y deben tener un comportamiento que se alinee a las condiciones declaradas en la empresa. Como esta información es parte fundamental para entender, debemos también mencionar que las empresas buscan lograr el éxito. ¿Y cómo lo van a lograr? A través de la venta de productos o servicios dentro de un mercado. Pero estos productos no se van a producir solos, necesitan a las personas. Es por eso que la empresa tiene una serie de procesos que les permiten poder incorporar a las personas dentro de cada uno de estos procesos, incorporándolo en las distintas áreas que tiene también la empresa. Entonces, para que la empresa logre un éxito, se ha dado a la tarea de que en el ámbito administrativo se realicen planes estratégicos para apoyarse en las distintas disciplinas para tener un mejor comportamiento organizacional. Se trata de una tendencia empresarial que en los últimos años ha tenido un estudio profundo por los beneficios que atrae a toda empresa, sin importar su giro. El cuidado que se tenga hacia el recurso humano puede generar un cambio considerable en el éxito de la empresa. Aquí nosotros debemos entender que hace tiempo atrás, hace años, el recurso humano solamente era mirado como una condición productiva. Pero a medida que se fue avanzando y se fueron generando una serie de estudios, se pudo determinar que las personas son consideradas parte de un recurso, pero que este recurso es diferente. Es decir, nosotros no somos igual que una mesa, no somos igual que un computador, que siguen siendo parte de recursos que tiene la empresa. Somos diferentes, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de aprender, tenemos la capacidad de mejorar. Y eso ha provocado que hoy día las empresas tengan un especial cuidado con respecto a las personas que forman parte de las empresas. El ser humano, por naturaleza, se relaciona con otros. Es ahí, ¿no es cierto?, la explicación que yo les decía al comienzo de esta cápsula cuando hablábamos de que si la definición de una empresa comenzaba diciendo que era una unidad social que se encargaba de producir, está vinculada directamente con la naturaleza de las personas. Es decir, las personas lo que buscan, ¿no es cierto?, es poder generar una relación. Y esta relación nos permite a nosotros generar condiciones que vinculen a una persona con otra. Dentro de una empresa, al ser una entidad, una unidad social, vamos a tener nosotros diferentes personas. Y al tener diferentes personas, vamos a tener diferentes tipos de personas con diferentes características, diferentes profesiones, diferentes oficios. Por lo tanto, es importante que acá nosotros tengamos la capacidad de generar esta relación de una manera coherente según lo que la empresa esté necesitando de cada una de estas personas. Se genera entonces una organización, es decir, cada una de los individuos o de las personas que participan en la empresa van a tener una
condición particular, un trabajo particular, una tarea particular, pero que deben estar organizados. Es decir, no todos vamos a estar haciendo lo mismo porque si no estaríamos desperdiciando recursos. Y es ahí entonces donde nosotros empezamos a determinar que si no existe una correcta organización, los individuos o los seres humanos por naturaleza van a ir generando conflictos. Por lo tanto, eso es fundamental, eh, trabajar y determinar que si un grupo de personas no está organizado, no tiene un lineamiento para trabajar, le va a generar un conflicto a la empresa. Por lo tanto, las empresas lo que hacen es planificar las tareas de cada uno de estos individuos para no generar conflictos y si existe algún conflicto, se debe identificar y buscar, ¿no es cierto?, la manera de resolverlo lo antes posible por medio de una comunicación oportuna. Es aquí entonces las relaciones humanas que forman, ¿no es cierto?, dentro de una organización, van a estar siempre vinculadas a la condición empresarial. Es decir, nosotros vamos a la empresa, conocemos a nuestros compañeros de trabajo, pero siempre vamos a estar relacionados por un tema laboral, ¿ya? Y eso nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en la empresa? Por lo general, ¿no es cierto? Se trabajan 8 horas, que es casi, ¿no es cierto? Em, la mitad de lo que nosotros podríamos determinar, la mitad del día, y pasamos en la empresa. Y es necesario que estas horas que nosotros vamos a pasar en la empresa nos lleven, ¿no es cierto?, a trabajar bajo una condición de tranquilidad, de armonía, porque pasa a ser una condición cotidiana, es decir, nuestro trabajo nos lleva a nosotros a decir que si pasamos tanto tiempo en esa misma empresa, forma parte de nuestra vida, de nuestro quehacer cotidiano. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de mantener la relación con las personas, entender que no todos somos iguales, que hay distintos tipos de pensamientos, de actuación, de religiones, grupos, ¿no es cierto?, o etnias que nosotros vamos a encontrar dentro de una empresa y que debemos ser capaces de trabajar con todos ellos de la misma manera. Por eso es que las autoridades deben ir tomando decisiones de cómo se va a ir generando esta relación, qué es lo que vamos a hacer cuando se genere un conflicto, cómo nosotros vamos a ir planteando la combinación entre las necesidades de las personas y las necesidades que tiene la empresa para trabajar de manera coordinada. Es ahí donde se determina entonces el comportamiento organizacional. Se trata de todo lo relacionado con las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su máxima conducción hasta el nivel base. Las personas actuando solas o grupalmente, el individuo desde su propia perspectiva hasta el individuo del rol de jefe o directivo, los problemas y los conflictos y los círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, cuando nosotros nos relacionamos dentro de la empresa, debemos saber que vamos a encontrar diferentes tipos de comportamientos, diferentes tipos de perspectivas dentro de lo que es el mismo trabajo. Y esto nos lleva a entender de que va a existir un comportamiento organizacional, el cual, mientras más alineado esté con la empresa, mejor va a ser para la toma de decisiones. Si este comportamiento no es el adecuado para la organización, nos va a ir generando problemas o inconvenientes que si no somos capaces de identificarlos y trabajar con ellos, nos podría pasar, ¿no es cierto?, a un conflicto mayor. El estudio del comportamiento organizacional radica en que la investigación
se focaliza principalmente en las personas o también, ¿no es cierto?, conocido como el recurso humano, el cual dentro de sus características vamos a encontrar que las personas van a tener distintas formas de pensar, de comportarse y van a tomar acciones que sean relacionadas, ¿no es cierto?, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo puedo aportar. Es decir, vamos a tener nosotros una condición individualista. Pero es importante que nosotros seamos capaces de entender que lo individual se debe transformar en un pensamiento, en una acción colectiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos trabajando con más personas dentro de la empresa. Por eso que es importante que se genere una formación y la capacidad de influir en las condiciones filosóficas y genéticas que tiene cada persona para desenvolverse dentro de su trabajo en distintas formas, según sus capacidades y objetivos personales que se deben fundir con los de la empresa. Por eso que era importante entender que las personas llegamos a las empresas nos necesitan, pero nosotros también necesitamos a las empresas para satisfacer nuestras necesidades. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es conectar, conectar para satisfacer nuestras necesidades y también satisfacer las necesidades que tiene la empresa al momento de que nos contrata. El recurso humano de toda empresa se encuentra influenciado por el ambiente que se genera en su interior, es decir, el ambiente entre las relaciones de los colaboradores, la seguridad en el trabajo y la forma, em, en la forma en la que nosotros lo estamos haciendo, determina, ¿no es cierto?, la forma de personalidad del trabajador y la misma condición, ¿no es cierto?, nos lleva a nosotros a obtener el éxito. Es decir, si nosotros generamos un ambiente de relación que sea satisfactorio para los colaboradores y para la empresa, comienza a generarse este concepto de la sinergia para que entre todos podamos lograr los objetivos y el éxito de la empresa. Las características del recurso humano se basan, ¿no es cierto?, específicamente en lo siguiente. El recurso humano no es un patrimonio de la organización, a diferencia de otro tipo de recursos, que era lo que les mencionaba yo anteriormente. Nosotros somos prestadores de servicios dentro de una empresa. La empresa no es dueña de nosotros, a diferencia de un computador, un escritorio, que son parte de los recursos que tiene la empresa y que sí generan, ¿no es cierto?, patrimonio sobre ellos, pero con las personas no lo es. Las actividades de las personas en la organización son voluntarias. La organización debe contar con el mejor esfuerzo del personal y en lograr los objetivos organizacionales. Es decir, cuando nosotros logramos vincularnos con la empresa, vamos a la empresa voluntariamente. Cuando nosotros aquí buscamos, ¿no es cierto?, la definición del trabajo, el trabajo dice que es una acción voluntaria, por lo tanto, yo voy voluntariamente a prestar mis servicios a esa empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Que debo ser capaz de entregar el máximo esfuerzo, ya sea por mis capacidades técnicas, por mis capacidades operativas, por mis conocimientos, etcétera. De tal manera de que a través de mi esfuerzo se puedan lograr los objetivos organizacionales. También otra característica tiene que ver con las experiencias, los conocimientos. Recordemos que estos elementos nos permiten a nosotros poder determinar cómo nos vamos a comportar. Entonces, si una persona tiene una amplia experiencia en lo que está haciendo como parte de su trabajo, su comportamiento podría ser muy positivo para el resto de las personas, ya que podrían aprender de él. Pero también podríamos encontrar el otro lado, que la persona
al tener un alto conocimiento, genera un comportamiento negativo para la organización, es decir, para el resto de los colaboradores. Por eso que es importante que nosotros podamos tener que alinear estas experiencias, conocimientos y comportamiento de los empleados con las condiciones que se establecen en la organización. Los recursos humanos también, ¿no es cierto?, se pueden perfeccionar por medio de capacitación y desarrollo. Una de las características, ¿no es cierto?, que tenemos las personas es la capacidad de aprender y de adaptarnos a los nuevos desafíos. Por eso que es importante que nosotros estemos siempre con la capacidad de poder aprender, de poder creer, ¿no es cierto?, en que podemos mejorar ciertos procesos o condiciones de la empresa y cuando no depende directamente de nosotros, poder buscar las herramientas para perfeccionar nuestro nivel de conocimientos o desarrollarnos profesionalmente. Otra de las características tiene que ver que los recursos humanos son escasos. Es decir, esto se debe a que no todo el personal posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos. Es por eso que cuando nosotros hablamos de que la empresa tiene una necesidad para contratar, debe ser capaz de buscar de manera correcta para encontrar al candidato idóneo que sea capaz de cumplir con las necesidades que tiene la empresa. Por eso que no todos vamos a ser capaces de entregar la misma em, forma de trabajo, porque todos tenemos formaciones diferentes, habilidades diferentes, conocimientos diferentes, ¿ya? Entonces ahí nosotros encontramos las características del recurso humano. Avanzamos entonces a lo que es la ecuación del desempeño laboral. Sabiendo entonces que no todos somos iguales, pero que tenemos una necesidad para trabajar y que la empresa tiene una necesidad de obtener personas que sean capaces de desempeñar las distintas tareas o actividades para lograr el éxito empresarial, vamos nosotros a explicar esta ecuación del desempeño laboral. ¿En qué consiste? Tiene una variable, un factor clave y las acciones administrativas. Primero vamos a explicar entonces los atributos individuales. Esa es la variable que vamos a medir nosotros a través de esta ecuación que es, ¿no es cierto?, la del desempeño laboral. ¿Qué son entonces los atributos individuales? Son las características que tienen las personas, características demográficas, es decir, em, la edad de la persona, las características físicas de la persona, dónde vive, qué es lo que hace, todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas características demográficas. Determinar un conjunto de personas que tienen estas características y que me permiten a mí poder desarrollar, ¿no es cierto?, una diferenciación entre cada uno de estos individuos para luego determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que tengo que hacer con ellos. Si los contratamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces medimos las características demográficas, las capacidades y las condiciones psicológicas. Es decir, nosotros debemos ser capaces de identificar las características, atributos individuales que tienen estas personas para luego poder tomar una decisión. ¿Lo llevamos a nuestra empresa o no lo llevamos? ¿Cuáles son las acciones administrativas? Mejorar los programas de entrenamiento. Así se incrementan las capacidades para el desempeño. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos cuáles son los atributos que tienen las personas, las capacidades y las condiciones psicológicas, los llevamos a nuestra empresa y luego determinamos cómo nosotros podemos mejorar
la eficiencia de estos colaboradores para lograr el éxito de la empresa. Y ahí es donde aparecen, ¿no es cierto?, los programas de entrenamiento que permiten aumentar las capacidades, las técnicas o las características profesionales de estas personas con la finalidad de que puedan entregar un mejor desempeño laboral. La segunda ecuación tiene como variable el esfuerzo laboral. Y aquí, ¿cuál es el factor clave? La motivación para poder lograr, ¿no es cierto?, el éxito de la empresa. ¿Qué es lo que hacemos acá? Las acciones administrativas dice que nos van a permitir a nosotros elaborar un sistema justo de sueldos, salarios, recompensas, para así incrementar la voluntad del empleado, del colaborador. Recordemos entonces que nosotros vamos a acudir voluntariamente a nuestro trabajo, pero la empresa también dice, bueno, ¿cómo nosotros motivamos a que esta persona se mantenga en nuestro trabajo, se mantenga en nuestra empresa para lograr el éxito? Y aquí es donde se determinan estas acciones administrativas que van centradas en sistemas em, de recompensas económicas o no económicas para poder incrementar la voluntad, la motivación de estar ahí como parte, ¿no es cierto?, de la organización. Sistemas de sueldos que sean coherentes al esfuerzo que se está realizando o al tipo de trabajo que se está realizando. Compensaciones no económicas, planes, ¿no es cierto?, que nos permitan a nosotros poder em, mantener la vinculación no solamente con el colaborador, sino que también con su núcleo familiar. Por eso que es importante pensar en que eso aumenta la voluntad del empleado para mantenerse, ¿ya? Y eso también genera la motivación y hacer un mayor esfuerzo dentro del trabajo. Y encontramos también nosotros la variable del apoyo organizacional, que es muy importante en el desempeño laboral. ¿Cuál es el factor clave acá? Dinámicas de grupo, organización, magnitudes de la estructura, tecnología, recursos, metas, promociones de liderazgo, etcétera. Entonces aquí, ¿cómo nosotros logramos este apoyo organizacional? A través de estas condiciones. Pero ¿para qué lo hacemos? Ahí es donde entran, ¿no es cierto?, las acciones administrativas. Con una buena adaptación del proceso administrativo, incrementa las oportunidades de tener un alto nivel de desempeño. ¿Qué es lo que queremos acá nosotros? Que cada uno de nuestros colaboradores sienta cómo la empresa lo apoya para poder obtener una mejor capacidad productiva, pero también que aquí se va a encontrar que mientras más esfuerzo pueda tener ese colaborador, más apoyado va a estar por la empresa para poder obtener mejores condiciones laborales, oportunidades de desarrollo, niveles de desempeño, es decir, aumentar mis posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Finalmente, ¿qué es lo que hace este apoyo? Busca, ¿no es cierto?, identificar los atributos individuales, generar la condición del esfuerzo laboral y finalmente mejorar las condiciones del desempeño. Toda organización requiere de un grupo de personas que bajo los mismos objetivos y necesidades trabajen para cumplir con sus expectativas de mejoramiento personal, profesional y organizacional. Por tal razón, el recurso humano es, como lo hemos mencionado, uno de los factores de la empresa más importantes, pues sin los mismos, simplemente las actividades y los procesos no se podrían llevar a cabo. Aún existiendo robots, máquinas programadas, el recurso humano cumple con las características de ser único, persistente, lógico, capaz y con personalidad, entre muchas cualidades más que como empresa
pueden ser desarrolladas con programas que motiven al recurso humano a tener un mayor desempeño y así la empresa realiza inversiones y empleando, gana también. Es decir, todo esto nos lleva a nosotros a concluir que las empresas, por muy tecnológicas que sean, por muy automatizadas que sean, si no tiene personas, no va a poder lograr el éxito. Es decir, necesitan de las personas para lograr el éxito. Y las personas también necesitan de las empresas para poder ser personas exitosas que sean capaces de satisfacer de manera autónoma sus necesidades. Es decir, se genera esta relación entre las personas y las empresas, donde todos ganan, pero para eso todos tienen que ser capaces de poner una parte. Las personas, su motivación, su esfuerzo, su desempeño, y las empresas, todas las condiciones que permitan em, potenciar, desarrollar y satisfacer las necesidades que tienen las personas. Esa es nuestra conclusión para nuestra primera cápsula de la asignatura de recursos humanos. Que esté muy bien. Chao, chao.